Profesor, buenas noches. Jorge Vigil lo saluda. Estamos a cargo de la última exposición que nos ha dejado mi grupo conformado por Noemí Elizabeth Ancajín Macherres, Viviana María Rodríguez Coronel, Keiko Alexandra Olivera Carrión y el señor Johnny Joel Yali Arzapalo. Nosotros vamos a exponer sobre el tema de la migración venezolana. A continuación le voy a presentar la introducción. En la introducción podemos mencionar que la migración venezolana hacia el Perú ha sido motivada por una crisis económica social en Venezuela. Ha transformado profundamente nuestra sociedad en los últimos 5 años, con más de 1,5 millones de migrantes desde el 2017 hasta el 2023, según Ipsos Apoyo. Por otro lado, también podemos decir de que este fenómeno plantea tanto los desafíos como las oportunidades para la economía peruana. Desde la perspectiva económica se observan aportes positivos como la dinamización del consumo y el mercado laboral, pero también retos sobre la informalidad, la presión sobre los servicios públicos. Este trabajo analiza el impacto de la migración a través de los conceptos como oferta y demanda, empleos, PIB e informalidad, integrado enfoques técnicos y prácticos. Más allá del número que buscamos es reflexionar sobre cómo este fenómeno redefine nuestra estructura social y económica y invitándonos a construir una sociedad más inclusiva. Ahora, como punto número 1 a tocar, vamos a determinar el desarrollo de la escuela económica con la que se relaciona el fenómeno económico de la migración venezolana en el Perú. La migración venezolana en el Perú, impulsada por la crisis económica y política de Venezuela, es uno de los mayores fenómenos migratorios recientemente en América Latina, especialmente respecto a la economía. También podemos decir que la economía que podemos manejar aquí es la escuela neoclásica, enfocada en los beneficios y dinamización económica. La teoría estructural también podemos decir de que resalta los desafíos sociales y desigualdades. Ahora vamos a hablar sobre la economía neoclásica. La economía neoclásica sostiene que las dimensiones de los individuos como migrar responden a la búsqueda de maximizar su beneficio y minimizar costos y aprovechar oportunidades económicas, ¿no? En diferentes ciudades, en diferentes partes del mundo cuando migran los venezolanos. En este contexto, los migrantes venezolanos se desplazan al Perú debido a las notables diferencias en salarios, condiciones de vida y estabilidad económica, que también puede ser en otro tipo de países, ¿no? El Perú como receptor ha experimentado impactos positivos en la economía debido a los aportes de los migrantes. Según el Banco Mundial, en el 2019, la llegada masiva de venezolanos contribuyó al crecimiento del Producto Bruto Interno del PBI, principalmente en el incremento de la oferta laboral y el consumo de los bienes y servicios. Muchos de los migrantes que han venido a nuestro país se han integrado en sectores económicos informales, como el comercio ambulatorio, los servicios de transporte y delivery, por ejemplo, ¿no? Actividades que no solo generan ingresos para estas personas, sino que también satisfacen las demandas laborales que no siempre son cubiertas por los trabajadores locales. Por ejemplo, en el caso de Lima, se ha observado el crecimiento significativo de sectores de servicios de delivery, por ejemplo, ¿no? Que estamos hablando, donde los migrantes han encontrado la oportunidad de empleo y transformar sus vidas a través de las plataformas digitales. Este fenómeno evidencia cómo desde la perspectiva neoclásica la migración puede ser una herramienta para dinamizar mercados y suplir demandas en el sector específico. Ahora, en perspectiva estructuralista, tenemos desafíos sociales y económicos, informalidad laboral en 88% de migrantes en desempleo sin beneficios ni seguro OIT hasta el 2020. Competencia desleal de trabajadores locales, presión sobre los servicios públicos
situación de salud y educación de regiones como Tumbes, Lima y otros tipos de ciudades como Chiclayo tal vez, ¿no? La recomendación es políticas para una integración equitativa y sostenible. A continuación le voy a dar pase a mi compañera Viviana para que continúe con la exposición. Muchas gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Viviana Rodríguez. Yo voy a hablar sobre los conceptos de la economía estudiados en clases que se relacionan con la migración venezolana al Perú. La economía se divide en economía positiva y economía normativa, siendo ambos conceptos relacionados con el fenómeno económico de la migración venezolana de la siguiente manera. Economía positiva analiza el impacto de la migración desde un punto de vista descriptivo y teórico, dado que se divide en macroeconomía y microeconomía. Y también economía normativa plantea soluciones mediante una serie de políticas económicas como la integración de los migrantes en la economía formal o ajustes en los servicios públicos. Bueno, acá tenemos la oferta y demanda. Se divide como la interacción entre los compradores y vendedores en los mercados, ya que este fenómeno migratorio se divide en oferta laboral y demanda de bienes y servicios. Bueno, ahora hablaremos sobre el desempleo y tipos de desempleo. En la economía se estudia que el desempleo puede clasificarse en dos tipos. Friccional ocurre cuando los migrantes tardan en encontrar un empleo adecuado debido a barreras legales en el país que los acoge. Y estructural surge cuando la cualidad de migrantes no coinciden con las necesidades del mercado peruano. Es decir, los empleados disponibles están en sectores altamente competitivos. Del mismo modo, una aplicación práctica se menciona que los migrantes con formación universitaria trabajan en ocupaciones de baja calificación debido a la falta de homologación de títulos. Bueno, ahora hablaremos sobre la economía formal e informal. En el Perú, la informalidad es un tema recurrente en las discusiones económicas. La relación con el fenómeno migratorio, la mayoría de los migrantes trabajan en la economía informal debido a las barreras que existen para acceder al empleo formal, lo que afecta la recaudación fiscal y la productividad. A largo plazo, la formalización puede generar beneficios económicos significativos. Como ejemplo, en la ciudad de Lima, más del 80% de los migrantes trabajan sin contratos formales, lo que limita su aporte al sistema tributario. Gracias. A continuación, le doy pase a mi compañera Noemí. Impacto en el mercado laboral. En los efectos en el empleo y la informalidad tenemos incremento de la oferta laboral. La llegada de los migrantes venezolanos ha aumentado significativamente la fuerza laboral, representando el 5% en áreas urbanas, lo que intensifica la competencia por empleos en sectores claves. Dentro de los empleos y salarios tenemos que, según el Banco Mundial, el aumento de trabajadores migrantes en sectores informales ha generado una presión a la baja en los salarios reales de estos trabajadores locales en estos sectores. Dentro de la formalidad versus informalidad, la mayoría de los migrantes trabaja en la informalidad 80%, lo que implica menos ingresos tributarios para el país. Y también desafíos en mejorar la productividad general de la economía. Efectos de la demanda agregada. Tenemos el incremento en el consumo. Los migrantes han aumentado la demanda de bienes básicos, vivienda, transporte, lo que ha dinamizado sectores claves de la economía y contribuido al crecimiento del PIB. Presión sobre los precios. La alta demanda en Lima metropolitana ha generado aumentos en los precios de alquiler y bienes básicos, causando inflación localizada en estas áreas. También tenemos las remesas. Los migrantes envían dinero a Venezuela, lo que representa una salida de divisas que tiene un impacto menor en la cuenta corriente del país. Presión de finanzas públicas y contribución al crecimiento. Gasto público e impacto económico.
Tenemos gasto social. El acceso de los migrantes y servicios públicos como salud y educación han incrementado el gasto del Estado representando entre el 0.3 y 0.5 del PIB anual según la CEPAL. Dentro del impacto fiscal, la alta informalidad entre los migrantes limita la recaudación tributaria, pero si se fomenta su formalización laboral, podría generar beneficios económicos sostenibles en el futuro. Crecimiento económico. Los migrantes han contribuido al PIB al dinamizar el consumo y aportar capital humano calificado, generando además un efecto multiplicador con la apertura de negocios y mayor diversidad cultural. Bueno, ahora damos paso a mi compañero Johnny Yali. Muchas gracias. Continuando con la exposición, me ha tocado exponer el análisis microeconómico del fenómeno migratorio venezolano en el Perú. Podemos determinar el problema, la oportunidad, necesidad. Si es una necesidad, plantear cómo cubrir esa necesidad de la migración. Si es un problema, cómo solucionar el problema de la migración. Si es una oportunidad, cómo aprovechar esa migración venezolana. El impacto microeconómico afecta en la producción de una empresa, la deuda de las empresas, salario de los trabajadores, gasto de una empresa, preferencia de consumidores de los afectos migratorios. Unidad formuladora del Perú, sector la población, pliego Ministerio de Economía, nombre de la entidad, el Perú. La matriz de involucrados, la población, el municipio, la OGEL, la Asociación de Padres de Familia, la DIRES, universidades, institutos, INDECOPI y otras instituciones. Definición del problema central, incremento de los casos delincuenciales en el Perú por falta de empleo en el Perú y incremento de pobreza en el Perú. El horizonte de evaluación podemos determinar en 10 años el cambio de la demanda, aumento de la conciencia de la salud, incremento de la actividad delincuenciales, afecta el cambio social de la población peruana, competencias del mercado, factores económicos. En el flujo de caja de nuestro Perú podemos ver y evaluar de enero a diciembre un promedio de 10 años, donde podemos ver la sensibilidad o la efectividad. En estos casos vemos un BAN de 1.4, un TIR de 9.3% y un BC vemos de 0.9, menor al 1, lo cual tanto al 10% y al 20% es sensible nuestro flujo de caja a nivel del Perú. Sí nos afecta esa migración. En conclusión, el análisis microeconómico del fenómeno migratorio venezolano en el Perú se basa en la teoría de toda la economía del Perú, que afecta gravemente la economía de los factores que incrementan la pobreza, incrementan de las actividades delincuenciales, incrementan la desnutrición y otros factores que afectan al Perú, con una sensibilidad de 10 y 20% y un BC menor al de 1 que afecta a nuestra economía peruana. Muchísimas gracias. Voy a dar paso a mi compañera Alexandra. Bueno, para concluir, profesor, el análisis microeconómico del fenómeno migratorio venezolano en Perú se basa en la teoría de toda la economía del Perú, ¿no? Que afecta gravemente a la economía por los factores de incremento de pobreza, incremento de delincuencia, incremento de desnutrición y otros factores que afectan al Perú con una sostenibilidad del 10 o 20% con un BC menor a 1 de la economía del Perú, ¿no? Por último, profesor, quiero agradecerle por todo este ciclo. Ha sido muy linda sus enseñanzas, sus participaciones. Mis compañeros también están muy agradecidos por todo ello y que pase feliz Navidad y muy próspero año nuevo. Gracias, profesor. Bendiciones. Cuídese. Un abrazo.